Saludo al señor vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Vicepresidente, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo a usted y a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de Caracol Radio. Bueno, pues yo comienzo en 6 AM preguntándole por uno de los temas del día. ¿Cómo vio el partido? Pues yo también me sumo a la posición de César Augusto. Yo creo que hay que ver toda la historia de lo que hizo Colombia primero para llegar acá. Segundo, los partidos propios del Mundial de Fútbol. Sentirnos orgullosos de lo que hicieron los muchachos en este campeonato del mundo. Saber que no siempre se puede ganar. Ojalá pudiera uno decir eso y llegar a ser campeón del mundo. Y claro, no deja uno de tener lo que vivió o vivimos ayer. Una mezcla como entre guayabo y despecho. Es difícil de explicar. Señor vicepresidente electo, antes de tocar los temas a los que usted se ha referido en las últimas horas, cuando usted habla, usted transmite seguridad, usted es muy directo en las posiciones del presidente electo, pero también transmite tranquilidad, en el sentido de que la gente cuando lo oye entiende perfectamente para dónde van las cosas. ¿A usted no le parece, y se lo pregunto con el mayor respeto y consideración, que en un momento tan sensible, en donde todos los días hay una idea nueva desde el pacto histórico, desde el gobierno, del presidente o del candidato perdedor, de cómo desconocer la victoria del presidente que ya ha sido avalada por jueces, ese tema debería concentrarse en las respuestas solamente del señor presidente en su alocución, y en las suyas? Es que si comienzan a aparecer otras voces que están en el empalme, otras voces que hacen parte del futuro gobierno, nos podemos enloquecer, señor vicepresidente. Julio, yo lo que siento es que en este momento no estamos en Colombia en un escenario trivial, y no es trivial los planteamientos que se han venido escuchando incluso del gobierno saliente. El solo planteamiento, por ejemplo, de desconocer la decisión soberana del pueblo colombiano en un proceso electoral, desconocer a quien es el hoy único presidente electo, que es Abelardo de la Espriella, pues no puede pasar de largo. Y creo que ahí el mensaje que ha transmitido el propio presidente electo y quien les habla es un mensaje de preocupación, y es un mensaje que nosotros mismos solo hemos transmitido, en el sentido de que lo que hay aquí es un tema mayúsculo, en donde uno difícilmente puede sentarse en una mesa de empalme con quien en el frente no lo reconoce, con quien en el frente desconoce incluso la decisión del Consejo Nacional Electoral, el aval propio de la registraduría, de algo que además es absolutamente obvio. Entonces, ahí es donde nuestro planteamiento, que repito es el de Abelardo de la Espriella como presidente electo y de José Manuel Restrepo, pues se hace público. Lo demás seguramente son mensajes de aporte o de soporte a esa posición, y ese es el mensaje que yo he querido plantear, y por eso es el llamado a Colombia a que seamos conscientes de que eso no debería suceder en un país democrático, en un país en donde se precia de ser la democracia más antigua y sólida de América Latina. Pero vicepresidente, ni más faltaba que su argumentación la gente la entiende, pero tampoco es algo trivial que una persona que representa al nuevo gobierno en el empalme salga a anunciar la judicialización, captura y extradición del presidente de la República, que debería surtir un proceso judicial si llegara a suceder. ¿No le parece que también esa línea de ese tipo de expresiones es poco trivial? Pero fíjese que yo ayer incluso me puse a escuchar cuidadosamente en un medio de comunicación nacional el planteamiento que me imagino yo se refiere usted estaría haciendo Carlos Alonso Lucio. Lo que él dice es, aquí lo que hay detrás de esto es que debería existir, para que se dé esa realidad de una eventual extradición, pues un proceso judicial, en donde ese proceso judicial, entre otras, además surte distintos trámites, surte, entre otras, por ejemplo, el trámite de la Corte Suprema, un trámite que no es menor, y después el presidente de la República, entre otras, constitucional y legalmente tiene la posibilidad de tomar esa decisión. Luego, no es un tema automático, y nadie está diciendo que deba darse de manera automática, y nadie dice incluso que necesariamente se dé. Tiene que surtirse un proceso incluso hasta judicial en los Estados Unidos, y eso no ha existido o no se ha dado,
y en caso de darse, pues habrá unos cauces constitucionales y legales. Yo le entendí eso ayer y de verdad hice el ejercicio de escucharlo cuidadosamente. Es decir, señor vicepresidente, usted no está en desacuerdo con las afirmaciones que hizo en esa entrevista al señor Lucio. La que oí ayer, no, y me parece que es una entrevista en donde lo que él está diciendo es de existir un proceso judicial en los Estados Unidos, de existir ese llamado por parte de Estados Unidos a Colombia, de existir el tránsito en la Corte Suprema de Justicia, existe una facultad constitucional y legal para tomar esa decisión. Pero estamos hablando de muchas hipótesis sumadas. Entonces, concentrémonos en los hechos de hoy. Los hechos de hoy, que esos sí son evidentes, son que hay un presidente saliente que no reconoce una decisión democrática del pueblo soberano, que está incluso quebrantando una línea muy importante de nuestro país que nunca se había quebrantado, en el sentido de desconocer la decisión soberana del pueblo colombiano y el Estado de Derecho, en una casi expresión de un casi golpe de Estado, porque en el fondo lo que está diciendo incluso es que otra persona es presidente electa de la República de Colombia. Es que eso no tiene ninguna presentación. Ese no es un tema menor, ese sí es un tema de fondo, sobre todo en cabeza de quien es hoy presidente saliente de la nación. Sí, señor vicepresidente, eso es cierto, y yo creo que en los medios se ha hecho una condena permanente de las acusaciones sin fundamento que desde hace mucho rato sobre el sistema electoral colombiano ha lanzado el presidente Petro, sin mostrar ninguna evidencia que sea contundente. Además, Espinosa, ¿cuántas veces hemos repetido que el voto electrónico en Colombia no existe? Y el argumento del presidente es una manipulación electrónica en California. Sí, eso es correcto. Nosotros acá creo que hemos sido, y creo que todos los colegas han hecho lo mismo, muy claros en decir que ahí no hay ninguna evidencia que sea seria. Pero ya que no va a haber empalme, porque el empalme pues ha quedado suspendido, ustedes dicen hasta que el presidente Petro reconozca la legitimidad del presidente electo de la Espriella, y en el gobierno insisten en que las declaraciones de Lucio rompieron todo. Yo le quiero preguntar por el papel de Lucio en la campaña una vez termine el empalme. Su cargo es el de coordinador de empalme, pero empalme ya no hay. El señor Lucio, ¿qué es del gobierno? Espinosa, tal vez lo primero que yo debo decir es que no es totalmente cierto que no va a haber empalme. Claro que hay empalme, entre otras además porque eso está arreglado por la ley 951 del 2005. Tiene que haber un proceso de empalme. Lo que nosotros hemos dicho es que este proceso de empalme arrancó hace 8 meses, en un esfuerzo de cerca de 1.300 personas que han venido recogiendo información, recabando información del sector público, de los ciudadanos, de incluso información de parte de algunas entidades, y que ahora se va a seguir recabando más información a través del uso de derechos de petición o a través de la información que ojalá algún día el gobierno publique, porque de hecho es la hora en que ni siquiera ha publicado la información, algo nunca antes visto incluso en procesos de empalme similares para esta fecha. Una vez se recoja esa información, continuaremos el proceso de empalme que ya lo teníamos a cerca de un 75%. Y de hecho seguiremos recogiendo más información. Luego, proceso de empalme sí va a haber. ¿Cuál es el papel que ha jugado Carlos Alonso? Ha jugado un papel muy importante en la construcción de este proyecto que se llama Arca de Noé, de haber recolectado esa información, de haber analizado toda esta información de este empalme anticorrupción, y de la misma manera ya el papel que habrá de jugar, pues yo no conozco esa circunstancia porque es una decisión propia del jefe de Estado. Hasta este momento él hace parte de la comisión de empalme que yo presido.